Wilson David Domínguez se encuentra. Wilson, ¿cómo está? Jair. Presente. Jair. Gracias. Camilo Andrés. Presente, profe. Gerardo Monzón. Presente, profe. Gracias. Sergio Andrés. Presente, profe. Brandon Steven. Presente. John Nicolás Mosquera. Presente, profe. André Felipe Tapiero. Presente, profe. Juan Pablo. Presente, profe. Juan Sebastián. Cristian. Presente. Daniel. Presente, profe. Don Alexander Zárate. John Alexander Zárate está. ¿No? José Andrés Prieto. Prieto. Zárate sí está. ¿Dónde está? Prieto no está y Arias tampoco. Arias sí, bueno, listo. Faltan 2, 3. Bueno, muchachos, entonces, pues a ver, yo les había dejado una actividad a ustedes que me dicen que está un poquito larga. Sí, por eso la había puesto para 3 personas, pero pues el día de hoy les iba a dar la sesión para que trabajaran en la actividad y les iba a dar la del viernes también para que la desarrollaran en clase y me fueran haciendo preguntas. Pero bueno, me dicen que el profesor anterior la nota de la evaluación se la sacaba promediada de todos los trabajos, ¿no? Que habían hecho en el corte. Entonces, pues, si ustedes prefieren, pues ya me dijeron que lo dejáramos así, ¿no? Que le promediara todas las actividades para sacarle otra nota. Entonces, pues entonces vamos a hacer una parte de la actividad que correspondía al día de hoy, que era, digamos, hacer, digamos, un hash de las contraseñas a través de PHP o a través de Java para ver cómo se hacía esta parte. Entonces, pues les había dicho que si podían instalar SAM, si tenían el instalador ahí, que lo montaran para que fueran haciendo pues el ejercicio que yo voy a realizar en este momento. Entonces, bueno. Primero que todo, pues yo tengo montado aquí es una herramienta que se llama OneServer. Esta es la herramienta de OneServer. También se puede hacer a través de SAM. Ustedes saben que SAM pues trae PHP, trae MySQL y trae Apache, ¿no? Que es un servidor web. Y aquí nosotros necesitamos también un editor de código, en este caso, por ejemplo, el Sublime Text. Podría ser, si tienen brackets, o si tienen cualquiera que tengan ustedes ahí, Visual Studio Code, con cualquiera de ellos es posible trabajar. Entonces, vamos a crear un nuevo archivo. Este archivo le vamos a poner encriptación, puede ser .php.
Listo. Vamos a mirar cómo se puede, digamos, encriptar una contraseña, listo, a través de un lenguaje de programación como PHP. ¿Quién fue el último en llegar? Perdón, ¿quién? Wilson, creo que fue. Entonces, bueno. Entonces, para poder hacer encriptación en un lenguaje de programación, pues necesitamos, digamos, algunos algoritmos que nos permitan hacer esta parte del hashing, ¿no? Ya habíamos hablado que protocolos de encriptación estaba MD5, ¿sí? Está SHA también, que es muy bueno, y también pues se manejan, digamos, o sea, ellos varían dependiendo de la complejidad de la contraseña que se desee, digamos, que se desee craquear, por ejemplo. Aquí pues tenemos la sintaxis de una función para hash de MD5, ¿sí? Que es un algoritmo de encriptación, ¿sí? Esta función devuelve una cadena tipo string, una cadena. Pues ustedes ya han trabajado Java y pues saben que esto es un tipo de datos del lenguaje Java. La función se llama MD5, recibe como primer parámetro la cadena str, ¿sí? Como segundo parámetro pues va a pedir una variable que es de tipo booleana, una variable que retorna verdadero o falso, ¿sí? Y pues también tendrá que recibir un parámetro con la cadena que contiene la contraseña, que en este caso vendría siendo esta, ¿sí? Y este es el parámetro que pide el programa para hacer el encriptado. Aquí tenemos una función de PHP que trabaja con SHA-1, ¿sí? Que es otro algoritmo de encriptación. Es muy similar, casi la misma sintaxis. Y también tenemos una función hash en PHP que hace esta tarea, ¿no? Bueno, para hash y para cada variante del programa, lo que pasa es que ellos, digamos, cuando encriptan generan ciertos bloques, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos SHA de 128 que genera pues una clave encriptada de longitud 128 bits, ¿no? Cuando tenemos SHA 256, pues es un algoritmo que genera una clave cifrada mucho más larga, el doble de SHA-128. Y pues ustedes saben que esos son múltiplos de un sistema binario, ¿no? 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4. Son valores binarios, 2 a la 5, 2 a la 6, por eso el 128. Entonces, si miramos aquí, ¿cuáles son los múltiplos de un sistema binario? A ver si lo encuentro más fácil acá. Aquí está en la tabla. Entonces, el 2 a la 0 equivale a 1. El 2 a la 10, 1024. Pero aquí están, digamos, los múltiplos para los bytes, los kilobytes, los megabytes, gigabytes, terabytes, petabytes, exabytes, ¿sí? Por eso el valor de 128, 154, porque son múltiplos del sistema binario, y así trabajan los algoritmos, con múltiplos en binario. A ver qué otra representación tenemos acá. Bueno, esta tabla está más para lo que necesitamos hacer, está mejor.
Entonces, ustedes saben que nosotros trabajamos con bits, con bytes, ¿cierto? La máquina trabaja en este sistema numérico. Cuando nosotros decimos 2 a la 1, es lo mismo que decir 2. 2 a la 2, 4. 2 a la 3, 8. 2 a la 16, a la 4, 16. 2 a la 5, 32. 2 a la 6, 64. 2 a la 7 es 128. ¿Sí? 2 a la 8, 256. Por eso es que encontramos SHA-128 y SHA-256. ¿Cuántos bytes hay en un valor 2 a la 8? Pues hay un byte, ¿no? Recuerden que un byte son 8 bits y lo máximo que se puede guardar en un byte de memoria es hasta un valor de 255, ¿no? O 256. Y estas son las longitudes del sistema binario y los algoritmos trabajan con estos múltiplos, ¿no? Entonces, la contraseña al ser encriptada, pues nos va a manejar ciertos bloques, ¿no? Si digamos, si es SHA-64, pues es una encriptación más corta, ¿no? Si es SHA-128, genera un bloque para la contraseña con más bits, encriptado. Si es SHA-256, lo mismo. Si es SHA-512, es un algoritmo más avanzado. Y entre más grande sea el bloque que encripta la contraseña, pues más segura va a estar la contraseña. Entonces, ¿cómo hacemos para utilizar, digamos, esas funciones de PHP? Porque PHP las trae como lenguaje de programación web. Y las trae en unas librerías predefinidas del lenguaje, ¿sí? Aquí hay un segmento de código que nos puede servir. Entonces, voy a tomar este código y lo voy a pasar para PHP, para el archivo que tenemos acá. Recuerden ustedes que PHP utiliza estas etiquetas de apertura y de cierre en los scripts, ¿no? Y aquí copiamos y pegamos el código que necesitamos. Ahora sé que me gustaría más hacerlo paso a paso. Vamos a crear un nuevo archivo aquí y lo vamos a pasar línea por línea para allá. Vamos a poner este archivo cifrado .php. Listo. Me imagino que ustedes se acuerdan cómo se crea una clase en PHP, ¿no? Una clase en PHP es un objeto en programación. Entonces, en este caso, voy a crear una clase llamada password, contraseña. ¿Ustedes vieron programación orientada a objetos en PHP? Creo que no, profe. No, en Java, normal. Ah, pero lo vieron en Java, pero entonces en Java sí saben que es una clase, ¿cierto? Sí, claro, profe. Entonces, a nivel de sintaxis de PHP, vamos a crear una clase que almacene la contraseña. Entonces, bueno, la clase, ustedes saben que tiene una lista de atributos. ¿Sí? La clase tiene una lista de métodos. Y para nosotros poder
hacer un hash de una contraseña, nosotros necesitamos algo que se llama un salt, ¿sí? Un salt es una cadena que se le va a agregar a la contraseña, ¿sí? Entonces, ¿cómo se crea una constante en PHP? Lo hacemos a través de la palabra reservada const, que significa constante. O sea, un lenguaje de programación tiene valores que son constantes y datos y valores que son variables, ¿sí? Entonces, las constantes, por lo general, son pues datos que no van a ser modificados durante la ejecución del programa. Entonces, en este caso, la constante es una variable que no va a cambiar de valor, que es constante, y podemos almacenar una cadena, inicializar la variable con esto. Esto es un salto, ¿sí? Entonces, el salt es algo que se le va a agregar a la cadena. Listo, entonces, a ver, si yo hago aquí, creo que me va a explicarlo acá en esto. Nosotros tenemos esta parte del mensaje o una subcadena llamada salt que contiene este mensaje. Esto es un salt. Lo que vamos a hacer es concatenar esta línea de texto con la contraseña para generar un hash para esa contraseña. Nosotros vimos una clase en donde hacíamos hashing, ¿no? Entonces, la variable se llama salt. Acá. Vamos a dibujar nuestra memoria, la memoria RAM de nuestro computador. Y saben que en la memoria RAM se guardan las variables del programa, ¿no? Entonces aquí tenemos esa variable salt y aquí tenemos el mensaje. Esto es un salt en la variable. Esto es un salt, ¿listo? Ese sería el contenido de la variable. ¿Ya? Esto es una constante. Listo. En este momento hemos creado esto en la memoria RAM del computador y ahora necesitamos crear una función que le aplique a la password, le agregue esta cadena que la concatene con este valor. A esa función que va a ser el hash, a hacer el cifrado de la contraseña, le vamos a llamar, precisamente le vamos a llamar hash a la función. ¿Listo? Entonces vamos a copiar este código. La función es un método estático. Quiere decir que si es un método estático de la clase, no es necesario de crear una instancia. Yo me imagino que ustedes saben que es una instancia en programación, ¿no? Cuando hacíamos, digamos, la clase y después utilizábamos la clase y llamábamos el operador new de la clase en Java para que creara el objeto. ¿Sí se acuerdan de eso, el proceso de instanciación? Pero tal vez no se acuerdan mucho, pero bueno.
En este caso, pues PHP nos permite declarar un método como estático. Quiere decir que no es necesario crear una instancia de la clase para poder utilizar esta función hash que va a realizar la tarea, ¿ya? La función hash recibe un parámetro que es la password, ¿no? La contraseña que se va a cifrar. Y las funciones, ustedes saben que las funciones retornan unos valores, ¿ya? La idea es que ustedes vayan ejecutando el ejercicio allá, ¿sí? Que lo vayamos haciendo a la par si tienen ya el SAN instalado. Bueno, entonces, o lo hacen después, yo les dejo el código para que ustedes después lo practiquen. Luego tengo que invocar la función hash. Esta función hash es una función del lenguaje PHP. Y pues acá en la función hash nos va a pedir dos parámetros. El primer parámetro, ustedes saben que los parámetros de una función se separan por comas, ¿no? La función necesita esas variables de entrada para poder hacer el cálculo interno. Entonces, aquí ven entre comillas simples, ¿qué algoritmo de encriptación va a utilizar? Va a utilizar SHA-512, o sea que no es SHA-128 ni SHA-256, sino es SHA-512, quiere decir que va a generar una cadena mucho más larga para la contraseña. Y entre más larga sea la cadena cifrada, mucho más segura, ¿sí? Entonces, bueno, aquí vamos a hacer lo siguiente. Ya tengo una variable que va a ser la password, que va a ser enviada desde algún lugar del programa, desde algún formulario web. Me van a enviar la password y esta función la va a coger y la va a criptografiar, ¿no? Entonces, esta variable se va a crear en la memoria RAM del equipo también. Yo también guardo esto. Somos a 27, bueno. Decíamos que íbamos a crear una nueva variable llamada pesos contraseña, pesos password. Que no sabemos hasta el momento qué valor traiga la variable, ¿sí? Porque no hemos invocado la función todavía. Entonces, bueno, ya tenemos otra variable acá en la memoria RAM del equipo, que es la variable de la password, y ahorita vamos a ver qué contraseña vamos a introducir. Pero lo que sí tenemos es el sol, que es una cadena que se le va a concatenar a la password para generar un bloque encriptado para la contraseña. La función hash dice, bueno, ¿qué va a utilizar qué algoritmo va a utilizar? Va a utilizar, yo lo hubiera podido colocar en el primer parámetro, hubiera podido colocar MD5, o le hubiera podido colocar SHA-1, ¿sí? Pero esta es una contraseña más pequeña.
encriptada, le hubiera podido colocar SHA-2, ¿sí? Pero pues acá me está pidiendo que coloque un SHA de 256, pero hubiera podido ser de 128 también, ¿ya? O un SHA de 64, pero sería más corta la cadena. Entonces, para mayor seguridad, 256. ¿Qué era 256? 512. 512. Entonces, esta es muy segura. ¿Listo? Luego, le estoy diciendo que por favor tome de la clase la variable miembro salt. ¿Y cómo hace para referenciarla? En PHP hay una palabra reservada que es self, que es parecido como a la referencia this que uno utiliza en Java, ¿no? This flecha no sé qué en Java, aquí en PHP utilizamos self también para eso. Y le pasamos la constante que contiene el sol que se le va a agregar a la contraseña. Luego con punto le concatenamos en la password. ¿Sí? Entonces, como ven, todo esto es un solo parámetro. La contraseña más la cadena que tenemos acá. ¿Listo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso lo exige el método hashing. ¿Listo? Necesita de otra subcadena para poder armar una cadena cifrada. Ok, bueno, entonces, de tal manera que esto va a retornar una cadena. ¿Listo? Porque acá hay un return. En pocas palabras, aquí en la memoria se está creando otra cadena encriptada. Está creando una cadena cifrada. ¿Listo? ¿Qué es la unión? Es la unión de sol con password. Entonces, yo pues en este momento diría que sol más lo que contiene la cadena pesos password. Se está uniendo las dos cadenas. ¿Listo? Y bueno, entonces, ¿qué otro método nos dice que vamos a declarar? Vamos a implementar un método que verifique si la contraseña está correcta o está incorrecta. Hay que validar la contraseña a través de otro método. Es un método estático. Entonces, tenemos una función verify, que significa verificar, va a recibir la password inicial y va a recibir el hash, digamos la contraseña cifrada, y vamos a comprobar si la contraseña encriptada coincide con la que inicialmente digamos se calculó, y la función va a retornar un verdadero o falso. ¿Sí? Entonces se llama la función hash de la clase, ¿sí? Se llama la función hash de la clase, se le pasa la contraseña a la password, y él comparará esta password contra el hash que nosotros obtuvimos, ¿sí? Para ver si son iguales, para ver si coinciden. ¿Por qué self y no this? O sea, en PHP hay una referencia que se llama this flecha, y con this flecha nosotros accedemos a los miembros de la clase. This flecha, por ejemplo, ID, ¿sí? Pero como estos son miembros estáticos de la clase en PHP, no se utiliza this, sino self
y el operador de resolución de rango 2 puntos, 2 puntos. ¿Listo? Que es lo mismo que decir flecha o punto. Ustedes cuando manejaban en Java, ustedes decían, por ejemplo, creaban un objeto en Java, por ejemplo, una instancia, un objeto, y decían objeto punto ID igual a 10. Entonces lo hacían en Java para acceder a las propiedades de la clase. Pero en PHP nosotros utilizamos la referencia pesos.dis. Bueno, y en PHP en Java también utilizaban dis flecha y el miembro de la clase, por ejemplo, el nombre de la persona, y asignaban un valor, pero esto era a nivel del lenguaje de programación Java, ¿sí? Programación orientada a objetos. ¿Ya? El lenguaje Java. Pero en PHP, ¿cómo hacemos para referenciar los miembros de la clase? Pues en PHP cambia un poco la sintaxis, porque usted aquí coloca is fecha, por ejemplo, y ya no es punto, sino es ID. Y le da el valor de 10. ¿Sí? Aquí ya es pesos, 10, porque usted sabe que las variables en PHP empiezan por signo pesos. ¿Ya? Y si son estas variables constantes o funciones estáticas, no puedo utilizar pesos, dice, sino self.punto. Entonces tengo una función estática hash, una función verificar, y si necesito accederla, entonces tendré que colocar self, ya no es flecha ni punto, sino es 2 puntos doble, el nombre de la función, por ejemplo, hash, y los parámetros que pide la función, param 1, por ejemplo, param 2, ¿sí? Si necesito llamar, bueno, hash solo tiene un parámetro, la función solo pide un parámetro, entonces param 1, por ejemplo, pesos param 1, por ejemplo, que es una variable. Y si necesito llamar la segunda función, que es esta verify, pues está como estática, entonces no puedo utilizar ni referencia dis, ni nada de eso. Entonces me toca con self, para poder acceder al miembro de la clase. Entonces, le digo self, y el nombre del método es verify. ¿Cuántos parámetros está pidiendo la función? 2. Pesos password y pesos hash. Entonces aquí serían dos variables, por ejemplo, pesos param 1 y pesos param 2. ¿Sí? Esa sería la sintaxis para poder acceder tanto las variables miembro como las funciones miembro de la clase en PHP. Entonces, ¿hasta ahí está claro? ¿O hay alguna pregunta del por qué el uso del self? Yo creo que está claro. Entonces, porque las constantes son valores estáticos que no cambian, lo mismo las funciones declaradas como estáticas pueden ser invocadas sin necesidad de crear una instancia en PHP, se pueden llamar directamente. ¿Cómo se hace un proceso de instanciación? Lo voy a explicar acá. Proceso de instanciación en PHP, ¿cómo lo hacemos? Se crea una variable, dice objeto, y eso va a ser igual a new, y llamamos el constructor de la clase, en este caso la clase se llama password. No le pasamos parámetros y de esta manera hemos creado entonces lo que se llama una instancia de la clase, o un objeto que deriva de la clase. ¿Listo? Entonces, cuando tú creas la instancia, pues se crea un objeto inmediatamente que proviene de esa clase en la memoria RAM del computador. Es un proceso de instanciación, ¿ya? Y por eso, si yo quiero acceder a las propiedades de este objeto, en PHP yo le decía pesos objeto, flecha, y el nombre de la propiedad que quiero acceder, por ejemplo, el ID o el nombre de este objeto, esa propiedad, lo sea con flecha, ¿ya? Entonces self es solamente para
miembros de la clase o propiedades de la clase que están definidas como estáticas, ¿sí? Bueno, entonces voy a borrar este código y voy a seguir con la explicación. Y bueno, entonces acá ya he definido un método que va a encriptar la contraseña, que es el método hash. Un método que me va a verificar la contraseña para ver si coincide con la que inicialmente yo criptografié. Listo. Ahora voy a crear la contraseña y voy a invocar el método hash de la clase para que haga el respectivo cifrado. Entonces ustedes ven que la clase... ¿Alguna pregunta? Bueno, aquí se abre la clase, pero la clase en PHP se cierra acá. ¿Listo? Ustedes saben que la clase es un objeto, ¿no? Pero la clase por sí sola no se puede utilizar. Nos toca instanciar la clase, ¿cierto? Para poder utilizar todo lo que contiene la clase. Entonces, claro está que como esta clase es estática, no hay necesidad de utilizar operador new. Con un solo método de la clase que esté definido como estático, la clase se convierte en una clase estática que no requiere proceso de instanciación. Entonces, por esa razón aquí, si esto no fuera estático, si los métodos, y si no hubieran constantes, pues me hubiera tocado hacer lo siguiente, crear una variable que diga, por ejemplo, contraseña, y llamar el operador new de la clase, y llamar el constructor de la clase, para poder crear el objeto. Pero esto no es permitido. Esto no es permitido porque, como les digo, hay miembros estáticos, por lo cual cuando hay algo estático en la clase se vuelve estática. ¿Listo? La clase se convierte en estática, por lo tanto, no se puede instanciar la clase. Para poder utilizar esas propiedades, puedo hacerlo directamente llamando a las funciones de la clase. ¿Listo? Entonces, esto no es necesario. O sea, llamar el new no es necesario. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aquí me llevo esta línea de código y la coloco allí. Veo la contraseña, que es una variable que se llama pesos hash. ¿Por qué? Porque en este caso, la clase password, cuando yo llame el método hash de esta clase, miren que esta clase va a retornar una cadena cifrada. ¿Sí? ¿Cómo la va a encriptar? Uniendo el salt, la variable salt, con la contraseña. Entonces, al invocar este método hash, como estamos haciendo acá, y pasándole la contraseña, él la va a concatenar acá y la va a cifrar. Y la va a retornar, pero necesito una variable que me la recupere acá, que es la variable pesos hash, o el nombre que yo le quiera dar. Y aquí va a quedar almacenada la clave cifrada. ¿Listo? Y bueno, entonces ahora ven ustedes cómo se llama el método. Debería de llamarse con un operador flecha, ¿no? Si PHP utiliza flecha para llamar a los métodos, pero no se puede el operador flecha porque le digo que la clase es estática y cuando es estática todo lo que tenga que llamar tengo que hacerlo con doble dos puntos, ¿sí? Listo, pues entonces, listo, estoy llamando el método hash y le estoy pasando una contraseña que es mi contraseña.
Estoy llamando a este método, ¿sí? Ahora, el siguiente paso es comprobar si la contraseña introducida es correcta o incorrecta. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a copiar este bloque de código. Yo le digo, listo. Ustedes saben que es un condicional, ¿no? En PHP, en programación, los condicionales simples, dobles, múltiples, eso lo vieron. Digamos, aquí tengo un condicional doble. Dice, si se cumple esta condición, ejecute lo que hay aquí adentro, ¿cierto? Ejecute y muestre un mensaje que diga contraseña correcta. En caso de que esto resulte ser falso, que la contraseña no coincida con el hash, con la clave cifrada, entonces vamos a ver que la contraseña fue incorrecta, ¿sí? Esta comprobación es cuando las hace uno. Cuando, por ejemplo, alguien roba la contraseña y cambia la contraseña o algo, y yo necesito comprobar si la contraseña fue alterada o modificada cuando se hizo el envío de la información, de los datos de la cuenta. Entonces la función verify lo que hace es eso, ¿ya? Lo que hace es comparar si la modificaron, si la cambiaron, y haríamos esa comprobación. ¿Quién la puede cambiar? La puede cambiar un hacker, la puede cambiar un cibercriminal, un atacante la puede cambiar. Entonces, estos métodos se utilizan en la programación de los sitios web para la parte de seguridad, ¿ya? Y comprobar de que las credenciales de autenticación que fueron enviadas están en su estado normal. Bueno, entonces, ustedes saben que pues esta función, una condición va a retornar o un valor de verdadero o un valor de falso. Si esta expresión o condición resulta ser verdadera, pues se ejecuta el primer bloque. Si resulta ser falsa, entonces va a ir al else, al de lo contrario, y vamos a que la contraseña es incorrecta, o sea que hubo una alteración de lo que fue la password, ¿no? Entonces siempre se deben hacer esas comprobaciones a nivel de seguridad cuando se envía información sensible o información confidencial de un usuario, de un negocio, ¿no? Ustedes cuando programaron, hicieron un software, se dieron cuenta de que tenían que darle a cada usuario el sistema, tanto un usuario como una contraseña, ¿cierto? Y no sé si de pronto ustedes los habían colocado a que encriptaran las contraseñas. Entonces, aquí voy a cambiar esto por un salto de línea en HTML, que es la etiqueta BR, y aquí también. Este era el primer punto de la consulta que yo les había colocado, que investigaran sobre cómo a través de PHP, cómo podíamos, digamos, encriptar una contraseña y comprobarla, ¿sí? Entonces vamos a probar esto,
Pues en este momento no tengo, digamos, cómo enviarle a una persona la contraseña y que me devuelva los datos. Vamos a hacer la simulación. Yo mismo voy a hacer la simulación acá. ¿Listo? Entonces, acuérdense, esta función hash lo que hace es crear la contraseña cifrada. ¿Listo? Y la función verificar, comprobar la contraseña, la función verify. Vamos a ejecutarlo a ver qué sucede. Voy a abrir una nueva pestaña acá. Y ustedes recuerdan que con PHP utilizábamos localhost, ¿cierto? En este caso, yo tengo una carpeta fundamentos donde estoy guardando las aplicaciones de PHP. Recuerden que el programa, en este caso yo tengo WAM, no tengo SAM, sino WAM instalado. Aquí tengo SAM, pero lo estoy haciendo a través de WAM, que es similar. Entonces él crea en la unidad C una carpeta WAM, acuérdense, y donde se cuelgan las páginas web, en una carpeta que le llaman raíz de documentos, ¿no? Esta es la carpeta del servidor web Apache, que es el que muestra las páginas web a través del navegador. Entonces en www tengo una carpeta fundamentos, y dentro de fundamentos es que yo estoy guardando los archivos .php de mi sitio web. Entonces aquí simplemente podría ejecutar esto. En fundamentos al archivo le puse cifrado.php. ¿Sí? El archivo se llama cifrado.php. Y vamos a ver qué nos muestra. Nos tiene que decir o contraseña correcta o contraseña incorrecta. ¿Cuál fue la contraseña que enviamos? Mi contraseña. ¿Listo? Y él va a comparar con respecto al valor hash, si coincide o no coincide. Suponga que usted ya la envió al otro extremo a la otra persona, y él en el extremo, en el lugar remoto, va a comprobar si la contraseña que le envió coincide con el valor de hash. ¿Qué pasó? Contraseña correcta. O sea que yo le envié la contraseña a él y él la comprobó allá. Y yo no, sí, es la misma. No la han modificado ni nada. Ahora voy a darle una orden para que imprima la contraseña, poderla ver acá. Claro que no es debido uno mostrar la contraseña aquí en un navegador web. Alguien la podría ver, pero es simplemente para pruebas. Entonces aquí voy a colocar un título. Por acá puede ser. Un título que diga lo siguiente. Bueno, encriptación o hashing, pongámosle hashing para contraseñas. Y entonces vamos a poner acá el mensaje, el título. Vamos a poner un título y vamos a poner un H1, que es un título de primer nivel. Y aquí adentro le vamos a colocar cifrado mediante método hash.
método hash de PHP. Y vamos a colocar unos 2 salticos de línea. PR. Y pues también podemos colocar este título centrado. Si le agrego una etiqueta center, lo va a centrar. Cerramos la etiqueta center. Ejecutamos y ya aparece el título, cifrado mediante método hash de PHP, contraseña correcta. ¿Sí? Y aquí le damos entonces un BR. Unos 2 saltos de línea al principio para poder bajar este título que quede más abajo, no quede tan pegado acá arriba. Ejecutamos y ya vemos que hice contraseña correcta. Listo. Puedo quitarle este center para que todo quede centrado. Ejecutamos, ya quedó. Listo. Quiero ver el valor de la contraseña, que me imprima la contraseña ya. Entonces, voy a meter esta contraseña en una variable acá. Entonces voy a agregar una variable que se llame pesos. Contraseña. Pesos clave. Clave o contraseña es lo mismo. Entonces, aquí le voy a pasar el valor de la contraseña. Mi contraseña. Y más bien aquí le voy a pasar es la variable pesos clave. ¿Sí? Voy a crear una variable y guardo la contraseña ahí y después le paso al método hash la contraseña a encriptar. Ahora le voy a decir que imprima el valor de la contraseña en el navegador web. Entonces le digo imprima la contraseña. Entonces la contraseña y contraseña igual y le paso la variable pesos clave para que la imprima en el navegador web. Ejecutamos. Bueno, creo que falta. Vamos a ver cómo se ve acá. Bueno, aquí faltó un salto de línea. Entonces aquí faltó el salto de línea. Vamos a ponerle un salto de línea acá. Pues miren que ya muestra la contraseña. El valor de la contraseña es mi contraseña. ¿Sí? Aquí le puedo colocar una negrilla para que se vea resaltado pues la etiqueta. Carol Strong, que es para colocar negrita. Y ahí aparece ya en negrita la contraseña, el label, ¿no? Bueno, ahora quiero que me imprima el valor del hash. Vamos a ver qué imprime en el hash. El hash se supone que es la contraseña encriptada, la que queda almacenada en la variable pesos hash, y que la muestre. Yo le digo listo. Lo he hecho. Y entonces me tendrá que imprimir, bueno, voy a colocar acá esto. Un strong para que lo ponga en negrita. Cierro el strong. Y ahí adentro entonces le voy a decir valor de hash. Valor del hash. Igual, y le voy a pasar la variable que contiene el hash, que es pesos hash. Listo, y que me agregue también un saltico de línea por acá al final. Vamos a ver si muestra la contraseña cifrada, porque aquí le estoy diciendo con hecho que imprima esto, el valor del hash. Actualizamos y ahí está. Como pueden ver, esto es una cadena largotota, miren.
Por eso se dice que es SHA-512, porque genera un bloque larguísimo. ¿Sí? Genera un bloque larguísimo. O sea, si yo le hubiera dicho SHA-128, hubiera sido la mitad de la longitud. Si le hubiera dicho que me la hiciera con SHA-64, entonces me hubiera generado un bloque cifrado más pequeño. Pero entre más largo sea, más seguro es el cifrado. ¿Sí? Entonces aquí, bueno, aquí esto me quedó en negrita, pero tenía que quedar era aquí. Acá. Para que no quede esto en negrita el hash. Actualizamos. Listo, ahora sí, ya quedó, miren. Esto es lo que él comprueba cuando se le envía la contraseña. Él tiene que comprobar a la otra persona en el otro extremo con el algoritmo de encriptación si coincide con la contraseña inicial. Pero la comparación no se hace con la contraseña en el lenguaje como nosotros la enviamos. Internamente se compara es con el bloque cifrado. Él no va a comparar, bueno, me llegó mi contraseña, voy a comparar con mi contraseña, a ver si da lo mismo. No, el lenguaje de programación internamente es lo que compara, son los bloques cifrados, no la contraseña como usted la escribió. La contraseña traducida, así es como lo hace. ¿Listo? Entonces dice que está correcta. Bueno. Hay otros métodos, como ustedes pueden ver acá, y podemos probarlos todos, ¿sí? Porque acá hay otras formas de hacerlo. Miren, aquí lo hicieron a través de, bueno, password hash. Esto es otra función que utilizan ellos, pero hacen lo mismo. Podemos probar más bien con los otros métodos, como son el 256, como son el 128, para ver qué sucede con el programa. Entonces vamos a hacerlo, también lo podemos hacer con MD5, ¿sí? Entonces vamos a probarlo. Vamos a crear un nuevo método para la clase. Vamos a escoger el algoritmo de cifrado SHA-256. Entonces vamos a crear un nuevo método acá. Y vamos a poner entonces lo mismo, pero aquí lo único que va a cambiar, a este le vamos a llamar hash2, a esta función. O sí, hash2. Esta se llama hash y esta se llama hash2. Vamos a cambiar el nombre de la función, pero aquí le vamos a decir que lo haga ahora es con el algoritmo que trabaja 256 bits, para que vean cómo disminuye el tamaño de la cadena cifrada. ¿Listo? Y voy a llamar, ya está creado ahí, y ahora lo vamos a llamar desde acá. Vamos a crear una nueva variable que llame pesos hash2, y vamos a llamar el método de la clase de arriba, y esta vez le vamos a cambiar, que va a llamar en la función hash2, le vamos a pasar la clave, y necesitamos ahora que muestre la cadena, el valor del hash a 256 bits. ¿Sí? El valor del hash a 256 bits. Y este de abajo es el valor del hash a 512 bits.
aquí sería la variable hash2, porque tiene que imprimir. Y vamos a ver qué sucede. Entonces, vamos a hacer el algoritmo a 512 y a 256 bits. Lo ejecutamos. Ahí pueden ver la diferencia, muchachos, miren. Lo que yo les decía, si lo haces a 256 bits, va a generar un bloque cifrado para la cadena más corto. Si lo hago a 512 bits, ven que es más larga. ¿Sí? Por lo tanto, esto para un hacker es más difícil de descifrar. ¿Listo? Y vamos a hacer el último intento. Lo vamos a hacer ahora. Vamos a poner la función a que calcule, pero que genere un bloque de 128 bits. Creamos un nuevo método. Y este método es un hash3. Y aquí le vamos a cambiar el parámetro. Le vamos a decir que ya no lo haga a 256, sino que lo haga a 128. ¿Listo? Él tendrá que concatenar el salt, que es la cadena que va a concatenar para volver más robusta la contraseña. ¿Listo? Y la concatena con la contraseña. Listo. Veamos aquí abajo una variable hash 3 y llamamos entonces el método hash 3. ¿Listo? El método hash 3, que es el que calcula a 128 bits. ¿Listo? Y bueno, entonces aquí vamos a decirle que imprima la cadena del hash 3 para ver cómo quedó. Entonces esta me la va a hacer a 128 bits. Me va a generar un bloque más pequeño, pero es menos seguro. Aquí le voy a decir que imprima el hash 3. Y listo. Ejecutamos. Revisamos. Bueno, hay un error. Bueno, ya aquí, esto sí es normal porque quiere decir que PHP no maneja hash a 128 bits. Entonces esto ya es cuestión del PHP. Pero por ejemplo en Java, tal vez ya está obsoleto, ya no se usa. ¿Sí? Entonces, o tal vez se desborda porque al unir, esto es un sol, con la password, él va a armar un bloque, pero resulta que como son 128 bits, y no le da la longitud y se desborda, ¿ya? Pues por eso no lo hace. Entonces, con hash 128 no se podría en esta versión de PHP. Listo. Volvemos, actualizamos. Bueno, creo que quedó un errorcito en la línea 25. Creo que es este. Eso era lo que yo les decía que investigaran, cómo hacerlo mediante código PHP, mediante código Java, ¿sí? Cómo manejar la encriptación, ¿ya? Y hasta ahí tienen preguntas, muchachos. Esto es muy importante para ustedes porque a ustedes les gusta la programación y en las empresas les van a pedir que hagan, que su programa tome los datos de la cuenta, que los encripten y que hagan todo eso, que los desencripten también. Ya, pero ya el desencriptado toca utilizar otras funciones para volver a recuperar la contraseña inicial. Por mi parte no hay preguntas, profe. Todo muy claro. Gracias. Ok, si quieren tómenle en un pantallazo ahí
al código. Yo subo esto un poco. Vamos a subirlo. Listo, ahí le pueden tomar pantallazo al código y lo prueban allá. Sí, perdón. Ok, vale. Entonces lo que yo les decía, aquí nosotros, ¿él qué hizo? Él unió la cadenita, este es un sol con la contraseña y generó esto. Hay una variable allá en la memoria que une las dos cadenas y después las cifras las convierte en esto. O sea que en la memoria RAM, y aquí, nos quedaría en esta variable, en todo este bloque, y nos queda es esa cadena largotota. ¿Sí? Él une esto con la password, que en este caso es mi contraseña. Él une estas dos, la función hash. La función hash lo que hace es unir estas dos cadenas. Lo que hace es unir estas dos cadenas para generar una nueva variable con el contenido cifrado. ¿Ya? Eso es el hashing. ¿Ya? Es como ven, este cuento de la seguridad informática pues es muy bonito. O sea, también, como les decía, lo podemos hacer con MD5. Aquí tiene la función SHA-1. Yo lo hice solo con esta función hash, pero si quieren lo hacemos con SHA-1. Vamos a hacerla con SHA-1 a ver cómo nos va. Dice que SHA-1 dice... tiene una longitud de 20, dice, devuelve un hash de 40 caracteres en formato hexadecimal. ¿Sí? O sea, en formato hexadecimal, porque en realidad, si miramos el hash que nos devolvió, no está en sistema decimal, ni está en sistema octal, tampoco está en sistema binario, él nos devuelve un hash en sistema hexadecimal, ¿ya? Es lo que él retorna. Entonces vamos a hacer una con SHA-1, a ver cómo nos va. El algoritmo dice que nos devuelve una cadena de 40 caracteres. Entonces vamos a hacerla aquí. Vamos a crear un nuevo método dentro de la clase. Entonces a esta le vamos a llamar el método SHA-1. Le vamos a pasar la password. Aquí ya no vamos a llamar hash, sino que vamos a llamar SHA-1. Y aquí nos tocaría pasarle, vamos a ver si nos acepta SHA-256.
Y listo. Entonces sería invocarla desde acá abajo. Vamos a meter acá una variable de pesos SHA-1 que nos guarde el resultado. Vamos a ver si funciona. Y si no, toca cambiar la sintaxis. Entonces, la clase se llama password y el método que voy a llamar es SHA-1. Este método SHA-1. Vamos a llamarlo de acá abajo. SHA-1 y tenemos que pasarle la clave. ¿Sí? La función SHA-1 aquí hace el hashing y vamos a ver si nos funciona. Nos toca imprimirlo acá. Toca imprimir el resultado acá. Vamos a copiar y pegar esta línea. Valor del hash está a 256. A 256. Con algoritmo o más bien con función SHA-1 y aquí la variable se llama SHA-1, es esta, es la que llama la función SHA-1. Como pueden ver, funcionó. ¿Sí? Ahí funcionó. Eso es lo que él convierte. Ahí lo encriptó, miren. ¿Ya? Ahí lo encriptó con método SHA-1. Le pasamos mi contraseña, le pasamos la variable salt, la concatenó y generó esto. ¿Sí? Con SHA-1. Y también lo podemos hacer con el método MD5. Podemos con MD5, a ver. Ya con ese MD5 terminamos. Vamos a hacerlo con MD5. MD5. Y aquí le decimos entonces que ya no es, ahora sí no es MD5. Tenemos una variable acá que nos guarde esto, variable MD5. Vamos al método MD5 y necesitamos que lo imprima aquí abajo también. Cualquiera de estas funciones le encriptan a usted. Aquí pues MD5 ¿a cuántos bits trabaja? Bueno, aquí me decía que devolvía longitud de 20 para la anterior, ¿no? 20, sí. Acá decía, mire, acá dice muy clarito que ¿qué nos va a retornar? Una cadena con una longitud de 20 caracteres. ¿Sí? Y eso nos devolvió. Ya los conté y tiene 20. ¿Sí? Pero si yo lo hago con la función MD5,
acá me dice que me va a devolver son 16, una cadena de longitud 16. Y vamos a ver si es cierto. Y MD5, listo, vamos a actualizar. $16, pero no sé si tiene los 16, tocaría mirar, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, sí, parece que si tuviera los 16, pero como ven, si yo lo hago con SHA-1, la cadena es diferente, ¿sí ve? Si lo hago con MD5, la cadena encriptada cambia. ¿Sí? Porque todos son algoritmos de encriptación diferentes. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces, preguntas. Yo No, creo que señor. todo está claro Señor, como profe, todo claro. Vale, listo, muchachos. Entonces, en la otra clase, pues continuamos. Ustedes me dijeron que pues la actividad no, entonces yo les voy a promediar las que ya tenemos. Entonces, si alguno no ha podido subir la actividad o algo, debe alguna actividad, por favor me escribe un correo y para activarle la plataforma y que la suba, ¿listo? Listo, profe, muchas gracias. He tenido mucho trabajo y pues no les he subido la nota en la plataforma ni minuto, pero yo esta semana ya empiezo a subirles las notas ahí en la plataforma. Me dice que hemos estado súper ocupados, nos pusieron a hacer más cosas en las funciones sustantivas de la universidad y yo también trabajo con el SENA del Meta, entonces, y nos han tenido, mejor dicho, pero ya esta semana ya les cuadro ya en la plataforma las notas, para que entonces estén tranquilos, ¿no? Listo, profe, gracias. Listo, profe. Vale, muchacho, entonces yo les subo el video, las diapositivas y todo. Entonces nos vemos ¿sería cuándo? El viernes. Listo, profe. Listo, profe. Listo, muchachos. Hasta luego. Hasta luego. Listo, profe, buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Profe, una cosita, es que no me pusiste la asistencia. Ah, sí, ¿quién falta por asistencia? Perdón. Prieto. Prieto llegó tarde. Pero listo, aquí le pongo la asistencia. Pero igual. Listo. Que estén muy bien, muchachos, que descansen.